Es por eso que hasta ahora vamos en directo a la sede de la registraduría, donde se encuentra nuestro director de noticias, Rafael Poveda, con los detalles de esta información. Rafael, buenas tardes y adelante. Hola Johanna, bueno, esta es una exclusiva de Cable Noticias porque el año pasado, cerca de la finalización del año pasado, el representante a la Cámara, Miguel Gómez, dijo que iba a buscar la revocatoria del mandato del mandatario Gustavo Petro. Y bueno, no ha perdido ni un minuto porque muy temprano esta mañana llegó a la registraduría esta carta de 5 hojas, y le voy a leer pedazos a continuación, buscando la revocatoria del doctor Gustavo Petro, y dice, es una carta dirigida a las doctoras Gina Hasbleidy Mora Cardoso y Adela Luz Ramírez Castaño. Ellas son registradoras distritales del Estado Civil. Voy a leerles brevemente lo que dice la carta. Respetadas señoras registradoras distritales, el asunto es justificación revocatoria mandato alcalde mayor de Bogotá. En uso de las atribuciones constitucionales asignadas en la Carta de 1991, en especial las contenidas en el artículo 65 de la Ley 134 de 1994, y en la facultad que tenemos todos los ciudadanos de expresar nuestra insatisfacción con la forma como viene gobernando la ciudad el señor Gustavo Francisco Petro Urrego, elegido el 30 de octubre del año 2011 para el periodo 2012-2015 como alcalde mayor de Bogotá, me permito muy respetuosamente presentar ante su despacho la justificación de las razones sobre las cuales fundamento la revocatoria del actual mandatario para que se dé inicio formal por parte de ustedes al trámite solicitado y se proceda en constancia. Hay varios puntos que está colocando el doctor Miguel Gómez. Uno de ellos, la ciudad de hoy, ese título, la ciudad que hoy se presenta ante nosotros no es la que soñamos los bogotanos. Es cierto que la capital ha atravesado profundas crisis en su historia, como el desfalco de los nules, la crisis de las basuras con la recordada EDIS o los numerosos paros de transportadores. La capital ha salido avante de esta circunstancia, pero Bogotá no es una ciudad como cualquier otra. Es la ciudad más importante de Colombia, con más de 8 millones de habitantes y que aporta el 30% del Producto Interno Bruto de la nación. Voy a pasar a otra parte. La situación de las basuras, por ser el ejemplo más reciente, es tal vez el que está más presente en la mente de los bogotanos. Esta situación ha generado la insatisfacción generalizada sobre el servicio de aseo en Bogotá, pero es hasta la ejecución del plan del alcalde cuando la improvisación en la toma de decisiones y la falta de planeación sobre el tema se hace evidente y nos lleva a las puertas de una crisis sanitaria. Vamos a pasar ahora a movilidad en Bogotá. Las necesidades de la ciudad en varios temas no están siendo resueltas, como en materia de movilidad. La ciudad ha desmejorado de forma notaria. Por ejemplo, los tiempos de desplazamiento en todos los sistemas ha aumentado y en consecuencia la calidad de vida de los bogotanos ha empeorado. Pasemos ahora, ¿y de los bogotanos educados qué? Otro tema sobre el que el alcalde no le brinda mayor atención y que debería recibir toda su dedicación es el de la calidad en la educación. Igual que en movilidad, el alcalde no ha aplicado medidas que ayuden a la implementación y corrección de políticas públicas fijadas por las alcaldías anteriores. Salud de los bogotanos, vamos a ese aspecto que ha colocado el doctor Miguel Gómez. De la misma forma, la gestión llevada a cabo por el alcalde en salud no es satisfactoria. El sector está en una evidente crisis, según el contralor distrital Diego Ardila Medina. Las deudas a los hospitales de la ciudad superan los 642.000 millones de pesos en 22 hospitales. Un equipo que trabaje por la ciudad es otro de los puntos. Otra alerta sobre la gestión del alcalde es su incapacidad de conformar un equipo confiable y estable que trabaje por Bogotá. La inestabilidad de los funcionarios de alto rango en los cargos más relevantes de la administración distrital ha sido permanente. Durante su administración, Transmilenio ha tenido 2 gerentes, en la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos van 3 gerentes, 3 secretarios de gobierno, 5 altos funcionarios de Transmilenio han renunciado, 2 gerentes del SITP y la lista continúa. Conclusión.
Estos puntos sobre los que hemos profundizado dejan ver que la actuación de la actual administración no es buena. El alcalde no prioriza los asuntos sobre los que hay que trabajar, mientras que los otros temas no están siendo implementados con éxito. Vamos a la parte final de esta carta. Por todo lo anterior, solicito de manera más respetuosa a las señoras registradoras distritales del Estado Civil admitir mi petición. Y bueno, yo voy a pedirle al doctor Alfonso Portela, él es el registrador delegado de lo electoral. ¿Cuál es la respuesta a esta carta del doctor Miguel Gómez? Pues en cuanto a la registraduría corresponde pues simplemente la entrega del formulario para que se inicie el proceso de recolección de las firmas que reclama la ley, y adicionalmente pues informarle que también está disponible en la página web de la registraduría, y a partir de ese momento puede iniciar el proceso de recolección del 40% de firmas que se compara con el número de votación que obtuvo el mandatario. ¿Van a colocar ustedes esta carta en la página web de la registraduría o es algo esto más privado para ustedes? No, es simplemente trámites normales de este tipo de procedimientos. Ok. Eso quiere decir, por lo que usted me está respondiendo, tenemos la carta también de la registraduría de la doctora Adela Luz Ramírez Castaño, que es respondiéndole al doctor Gómez, que fue elegido en Bogotá y es el representante de la Cámara por Bogotá. ¿Esto quiere decir que a partir de mañana él puede, o a partir de hoy mismo, puede comenzar a recoger firmas? Sí, correcto. Con el formulario se diligencia la parte correspondiente o la parte pertinente y se inicia el proceso de recolección, y una vez pues se cumpla con el requisito se presentan nuevamente a la registraduría para la revisión formal de esas firmas. Vamos específicamente entonces con el doctor a la elección del doctor Gustavo Petro. En la elección del 2011 obtuvo 723.157 votos, fueron votos válidos, de los cuales, si usted está diciendo que se tiene que recoger por lo menos el 40% de firmas válidas, se necesitarían 289.263 firmas. Si eso corresponde al 40%. Que es el 40%. Ahora, estas firmas, ¿cómo hacen ustedes para verificar que son firmas reales y que son firmas válidas? Hay unos requisitos que la ley exige para la idoneidad de cada firma. Por ejemplo, que venga de puño y letra de la persona que suscribe el apoyo, que esté incorporado en el censo electoral y que haya correspondencia entre el nombre, el apellido y el número de cédula con el Archivo Nacional de Identificación. Ese es el procedimiento que desarrolla la registraduría. Hacer este tipo de revisión pasa a un estudio técnico por parte de unos grafólogos que contrata la entidad para que pueda establecer de que las firmas no fueron suscritas por una misma persona, o sea, las planillas no las llenó una misma persona. Clientes. 723.157 votos válidos del doctor Gustavo Petro, y en las elecciones del 2011 de octubre 2.244.025 votos válidos por los diferentes candidatos, entre ellos el doctor Gustavo Petro, pero hay un censo electoral de más de 5 millones de personas, si no estoy mal. ¿Eso estoy en lo correcto, lo del censo electoral? Lo estaba viendo ahorita en la página de la registraduría. Sí, es cercano a los 5 millones. ¿Eso quiere decir también que ustedes tienen que hacer otro censo electoral para o tienen que establecer un censo electoral para esta revocatoria? No, el censo electoral se vive actualizando permanentemente, así lo estableció la reforma política de 2011 y nosotros permanentemente estamos actualizando el censo. Esto es simplemente para poder verificar que el ciudadano que suscribe el apoyo pues esté habilitado como en el censo electoral de la capital. Una vez que ustedes avalen estas firmas, ¿cuál es el próximo paso a seguir? Una vez se cumpla con el requisito de las firmas, se convoca a votación. Se convoca a votación a los ciudadanos, si es el caso de Bogotá o de cualquier municipio que esté iniciando este trámite, y ahí se abren las urnas para que los ciudadanos
manifiesten si revocan o no el mandato de un gobernador o un alcalde. ¿Qué plazo hay de momento en que ustedes avalen a convocar la nueva elección? Esto se debe realizar dentro de los 2 meses siguientes al veredicto de las firmas, y pues ese es el procedimiento que tiene establecido la ley. La ley estipula qué porcentaje de las personas, qué porcentaje de los 2.244.025 votos que hubo válidos en las elecciones pasadas tienen que estar por lo menos votando ese día de la revocatoria. Para que la revocatoria sea viable, debe participar por lo menos el 55% de la votación válida que hubo en el momento de la elección de ese mandatario. Quiere decir que si no participa ese 55%, pues obviamente la revocatoria no es viable. Y de ese 55%, la mitad más uno tiene que decir sí revoco el mandato, porque se puede presentar de que participe el 55%, pero ese 55% no alcance a la mitad más uno para decir que revoca el mandato. Estamos diciendo que la boleta de votación va a decir más o menos qué. Es una pregunta muy simple, si revoca o no el mandato de un gobernador o un alcalde. Ese es el contenido de la papeleta de votación. Y para revocarlo tendría que ser 50% más un voto. Exactamente. Okay. Y aquí voy a pasar a un tema que, y abuso un poco de los televidentes, esto es importante, estamos hablando de la revocatoria del alcalde más importante de Colombia y uno de los funcionarios más importantes de nuestro país. Hay una ley, si no estoy mal, un proyecto de ley estatutario que fue aprobado el año pasado y que está en estudio en la Corte Constitucional, que baja aún más los umbrales, si no estoy mal, que baja el umbral de la recogida de firmas del 40% al 30% y de la votación cuando vayan a votar del 55% al 40%, ¿estoy en lo correcto? Sí, eso es un proyecto que ya está en manos de la Corte Constitucional para la revisión obligatoria, y aún pues no es ley de la República, pues le faltan estos pasos. Y lo que se hace ahí básicamente en cuanto a la revocatoria es disminuir los porcentajes tanto de firmas como de votación requerida. Esto viene sucediendo desde la misma promulgación de la ley 134, en la medida de que hasta la fecha ninguna revocatoria ha prosperado. Y por eso se aprobó esta nueva ley en el Congreso de la República. Estos fueron algunas de los por lo cual algunas, ¿cómo podemos llamarlo?, excusas, o por algunos, por lo cual los congresistas se apoyaron para tener una justificación en esta ley. ¿Estoy en lo correcto? Podría ser el hecho de que tal vez hayan calificado que aún los porcentajes son muy altos y son muy exigentes, y que sería prudente de pronto disminuir los porcentajes, y ese es el contenido de la ley que está revisando la Corte. Y esta es la última pregunta. En caso de que se recojan las firmas, se vaya a una elección, y antes de que se lleve a cabo la elección, la Corte Constitucional le da el visto bueno a esta ley, ¿cuál de las dos aplicaría? ¿La que está actualmente o la que en ese momento se promulgue? Los procedimientos se aplican en el momento de que son aprobados o son ley de la República. En este caso, en la medida de que se vaya surtiendo cada una de las etapas y sobreviene la aprobación de la norma, pues se aplicará la que entre en vigencia en ese momento. Doctor Portela, gracias. Que tenga un buen día, gracias por todas sus respuestas. Bueno, ha comenzado entonces la revocatoria, o por lo menos el proceso de revocatoria del mandatario bogotano Gustavo Petro, específicamente por parte del representante a la Cámara, Miguel Gómez. Estas son las cartas, y no ha esperado ni un minuto. La ley se lo permitió a partir de hoy, por consiguiente, esta fue una carta radicada en la registraduría en el día de hoy. Nosotros, naturalmente, durante todas nuestras emisiones tendremos más sobre esta noticia muy importante, teniendo en cuenta quién es el doctor Gustavo Petro. Vuelvo con ustedes en el estudio.